mancha para la salvación de los hombres. Gracias a Dios porque hoy muchos podemos disfrutar de la salvación, del don de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados. Gracias porque si estamos aquí reunidos es porque tú así lo has hecho, Señor, en nosotros a través de la sangre de Cristo. Es por la gracia tuya, por tu misericordia, tu compasión, que podemos gozarnos en pertenecer a tu familia, en llamarte Padre, en gozar la comunión unos con otros, gozar de la certeza de tu presencia, Señor, de tu compañía y tu favor para con nosotros. Queremos rogarte ahora entonces, Señor, que a través de tu palabra estés animando, estimulando nuestros corazones a lo que es bueno, a lo que es recto delante de ti, que tu Espíritu tome esta palabra y la aplique según la necesidad de cada uno, que podamos tener corazones dispuestos, Señor. Santiago, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, que esta tu palabra no caiga en terreno duro o pedregoso, o donde crecen también los espinos, sino que haya una buena tierra donde tú recibas gloria y nosotros el bien tuyo. Guíanos, Señor, porque de ti dependemos y no podría ser de otra manera, pues es el poder tuyo el que opera en nosotros para la gloria de tu nombre. Guíanos a través de tu palabra, te rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos allí en Efesios capítulo 2. La semana pasada estuvimos revisando algunas cosas, pero no terminamos, entonces vamos a concluir algunas ideas aquí en Efesios capítulo 2. Podemos leer otra vez desde el versículo 13. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. La última vez entonces estuvimos meditando en el versículo 19, haciendo alusión o uniendo lo que estamos enfatizando en estos versículos con lo que el apóstol ha venido diciendo de cómo Dios nos ha dado vida, nos ha rescatado de la muerte espiritual, y no solo eso, sino que ha hecho una reconciliación de todos los hombres en Cristo, de tal manera que ahora aquel que era conocido por excelencia como el pueblo terrenal de Dios y que lo sigue siendo, ahora digamos ha escalado un poco más para que el pueblo de Dios, que es su intención con el pueblo terrenal, pero ilustrando de manera más clara que la intención de Dios ha sido siempre que su pueblo tenga un carácter espiritual, más que racial. Se trata de que el pueblo de Dios sea un pueblo de gente que vive en comunión con Él, un pueblo de gente que está conectada con Él, que depende de Él, que está sometida a Él, un pueblo sobre el cual Él gobierna. Y dice entonces que los que estaban cerca, es decir, los judíos, y los que estábamos lejos, es decir, los que no éramos judíos, fuimos unidos mediante la cruz en un cuerpo,
siendo ambos reconciliados de nuestros pecados a través de la persona de Cristo. Entonces ilustra qué cosas ha hecho con estos que ha unido. Y dice, particularmente de los gentiles, que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ya no es como los judíos acostumbraban a tratar a los gentiles como perros, leemos por ahí en la Biblia, con desprecio, porque no son del pueblo de Dios, no son del linaje de Dios. Pero ahora Pablo le dice a los efesios y a todos los que han puesto su fe en Cristo, que ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y mirábamos esas dos cosas. Hablábamos de ser conciudadanos, que significa de pertenecer a un pueblo, de ser de una ciudad, de ser un miembro de un pueblo, de una nación. Miramos cómo Pablo lo ilustra también en Filipenses 3:20, cómo el escritor de Hebreos lo hace en Hebreos 11. Y hablamos de ser miembros de la familia de Dios. Y dijimos que lo que nos vincula aquí es que somos hermanos. Los conciudadanos son todos de una nación, son un pueblo. Y los que son de una familia pues tienen un parentesco, ¿no? Y el parentesco que la Escritura nos da es que somos hermanos. Y eso sucede a través de la adopción, a través del acto en el cual Dios nos toma y nos pone en su familia. Pero también dice la Escritura que el Señor nos ha hecho nacer en su familia. Entonces, somos, por decirlo de alguna manera, somos familia de Dios por partida doble, ¿verdad? Porque nacimos, el Señor nos ha hecho nacer en esa familia a través de Cristo, a través del nuevo nacimiento que se nos hablaba ahorita, pero también se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí meditamos la última vez, terminando el énfasis en que dice que somos, no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. De manera que la iglesia se trata más de lo que es que de lo que hace. De manera que la iglesia debería arraigar su valor, su esfuerzo en vivir a la luz de lo que es, más que en generar una identidad a partir de lo que hace, ¿cierto? Creemos que que la iglesia está bien porque hay 60 ministerios y tenemos 700 actividades al mes. Pero eso no necesariamente dice que esa iglesia está haciendo lo que debe ser. Eso no quiere decir que la iglesia esté mostrando realmente lo que es. Entonces, aunque hay que hacer, obviamente, como les decía la vez anterior, es interesante que Pablo dice, o establece este contraste fuerte en lo que no somos, o lo que no somos y lo que ahora sí somos. Pero sigue diciendo, versículo 20, dice, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y dice el versículo 20, edificados. Y parece que Pablo va moviendo hacia otra ilustración. Dice edificados. ¿Quiénes son edificados? Estos conciudadanos de los santos y estos miembros de la familia de Dios, porque es lo que acaba de decir, ¿cierto? Estos son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto podemos unirlo a lo que vimos en Mateo hace ya varias semanas, cuando el Señor establecía el fundamento de la iglesia, ¿no? Y aquí afirma, recapitula, recuerda para nosotros quién es el fundamento de la iglesia. El fundamento inamovible de la iglesia es Cristo mismo. Él es la piedra del ángulo. Pero sobre él fueron colocados los apóstoles, los profetas, y de cierta manera la iglesia está edificada sobre los apóstoles y los profetas, porque ellos fueron los que establecieron el fundamento de la revelación de Dios y aún de las prácticas a las que la iglesia se adhirió luego en el tiempo. Pero sabemos que ellos no son quien sostiene a la iglesia y que ellos tampoco son aquello que hará que la iglesia nunca se mueva, o que, como leíamos en Mateo, que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Quien hará que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella es Cristo, quien
como dijimos en aquel entonces, quien venció el poder de la muerte, quien de manera figurada, digamos, atravesó las puertas del Hades y triunfó sobre ellas. Pero, repito, los apóstoles y profetas fueron los que sentaron las bases, repito, de la enseñanza que fue dejada para la iglesia por medio del Señor Jesucristo. En el relato de Pablo, en los relatos de Pablo entendemos que el Señor mismo fue quien de una u otra manera enseñó a Pablo para todo lo que Pablo le dejó a la iglesia. Entonces, fue Dios obrando a través de los apóstoles para dejar un fundamento. Pero seguimos, versículo 21, dice, en quien todo el edificio. Entonces ahora la imagen de estos que son de Cristo, ¿cuál es? ¿Cuál es la imagen de la iglesia? Un edificio conformado de conciudadanos y de miembros de la familia de Dios. Pero dice, un edificio que dice bien coordinado, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Interesante esto que Pablo dice, va creciendo. Generalmente los edificios no crecen, ¿no? Se van terminando, ¿sí? Los edificios no crecen. Los edificios se construyen hasta que se terminan. Vamos a pasear micrófonos hoy. Pero esta palabra aquí creciendo da la idea de algo viviente, ¿cierto? Así como cuando los niños crecen, es decir, en un edificio se colocan piedras y luego se establece el acabado y lo que sea y se acabó. Pero el edificio, digamos, no madura. Antes, una vez terminado el edificio, ¿qué pasa con el edificio? Si somos bien estrictos, ¿qué empieza a pasar con el edificio una vez se termina? Se empieza a dañar. O sea, la demora es que esté terminado para que todo lo que se hizo empiece a deteriorarse. Empiezan a caminar las personas, empiezan a que metieron el clavo, que yo no sé qué, y eso empieza a echar para atrás. Aquí la idea de Pablo es totalmente distinta. Pablo dice, este edificio va creciendo. No solo se va completando, sino que el edificio mismo va, entiéndanme la palabra, no me vayan a matar por esto, el edificio mismo va evolucionando, ¿cierto? ¿Sí entienden lo que quiero decir? No estamos aquí hablando de esa otra evolución, no. Pero lo que me refiero es que hay un proceso de transformación en que el edificio es mejor, el edificio va siendo mejor, el edificio mismo, ¿ya? Pero dice aquí, nos devolvemos un poquito 20 otra vez, edificados. O sea que el edificio se construye a sí mismo. Aquí dice otra vez, así que ya no sois, ¿quiénes sois? ¿Pero quiénes? Los creyentes. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados. ¿Edificados quiénes? Los creyentes. Entonces, ¿el edificio se construye a sí mismo? ¿Quiénes son edificados? Los creyentes. ¿Se edifican los creyentes a sí mismos? O sea, ¿son los creyentes los que se ponen a sí mismos en el edificio y se hacen crecer dentro del edificio? No. Aquí la manera como está escrito dice que es otro el que edifica. Claro, de pronto algunos pensaron por allá en Corintios cuando Pablo dice que cada quien mira cómo sobreedifica, ¿no? Pero no es eso de lo que Pablo está hablando aquí. Aquello es una cosa que también es válida en el ejercicio de los creyentes, en el ejercicio del servicio de los creyentes. Nosotros contribuimos al desarrollo de la obra de Dios. Dios ha querido hacernos copartícipes. Pero al final, ¿quién está levantando esta construcción? Es Dios, en la persona de Cristo. Aún dice Hebreos
que es Él quien hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por su buena voluntad para la gloria de su nombre. Ahora, ¿por qué esta idea es importante? O bueno, una cosa que quiero mencionar de por qué esta idea es importante. Si pensamos en que otro es el que edifica, ¿en la sabiduría de quién y en el poder de quién tendríamos que confiar? En la sabiduría del que edifica, en el poder del que edifica. Pero no parece que, o se ve tristemente muy a menudo, que pareciera que la sabiduría y el poder de la iglesia lo busca en sí misma. No se nota a veces, o no caemos incluso nosotros mismos en la tendencia de pensar que es que como si nosotros tuviésemos el poder de edificarnos a nosotros mismos y de que nuestra sabiduría es suficiente para edificar con nuestro poder la iglesia de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro poder para edificar? Por lo menos hay dos versículos a los que quiero hacer referencia con esta pregunta. Uno, Mateo, la parábola, bueno, sí, parábola, ¿será esta de los dos cimientos? No. Ambos hicieron una casa, pero ¿y qué pasó? Si el fundamento no está, ¿cierto? Si el fundamento bueno no es, lo demás no sirve. ¿Dónde está estableciendo Mateo el valor de esa construcción? ¿En la construcción misma? No, en el fundamento. Ahora, en el libro de los Salmos hay un salmo mucho más claro que nos gusta a muchos de nosotros, donde dice que el trabajo de edificar es vano si qué. Te lo dije al revés, ya me confundieron. El trabajo de edificar es vano, ¿cómo? Si el Señor no edifica la casa. Oye, pero eso está como raro, ¿no? Sí, porque el Señor permite, ¿no?, que los suyos metan la mano, pero ¿quién está edificando realmente otra vez? Es Dios. Y si Él no está en la obra, si Él no está en el terreno diciendo dónde se echan las cosas, esa casa no va para ningún lado. Es vano el trabajo que se hace. Entonces, uno, espero que quede clara la diferencia en que sí, nosotros nos edificamos mutuamente a través de la palabra y lo que sea, y aportamos a la edificación de la iglesia, pero en este contexto Pablo está diciendo que estos que son incluidos en el pueblo de Dios, que estos que son puestos en la familia de Dios, quien lo hace es Dios mismo. Él es el que hace esta labor y los coloca sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que Él mismo estableció, donde Cristo notoriamente es quien le da sentido a todo eso. Es lo que esta figura en últimas quiere comunicar de la principal piedra del ángulo. No nos vamos a meter con más arquitectura, pero en esos días es como si la piedra del ángulo fuera el nivel. Si esa piedra estaba mal cortada, si esa piedra estaba mal colocada, la casa quedaba toda descuadrada. Esa es la que le daba sentido a toda la construcción. Entonces es importante para nosotros recordar como iglesia que ni la sabiduría ni el poder depende de nosotros. Y yo estoy seguro que no es una verdad que no se supiera. Yo estoy casi convencido que todos, de pronto no en esas palabras, pero todos sabíamos eso y estábamos de acuerdo con eso. La dificultad es que a veces la manera como los creyentes vivimos es todo lo contrario. Vivimos en nuestra sabiduría y vivimos en nuestras fuerzas. Y luego nos quejamos de que la iglesia no es lo que debería ser. ¿Pero por qué? Si nosotros estamos viviendo como iglesia en nuestra sabiduría, si estamos viviendo como iglesia en nuestro poder. Entonces, ¿cómo podemos esperar que la iglesia del Señor sea, como leíamos antes en Efesios 5, gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante,
Si yo estoy haciendo uso de mi sabiduría para vivir como iglesia, si yo estoy haciendo uso de mi poder para vivir como iglesia. No sería raro que la iglesia fracasara. No sería raro que la iglesia no pareciera de Cristo. ¿Me hago entender? Y eso es muy sutil, hermano. Es muy sutil la manera en que diariamente, con actitudes, con pensamientos, con palabras, con decisiones pequeñas, somos nosotros los que estamos estableciendo valor o no sobre la vida de la iglesia. Somos nosotros los que estamos definiendo o determinando cómo y por qué las cosas van a pasar en la iglesia. Pero seguimos. Dice aquí, ahora, este edificio, dice bien ajustado. Bien ajustado. El Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Va creciendo, como dijimos, madura, mejora, crece. ¿Pero con qué propósito? Para ser un templo santo. Tenemos dos palabras aquí, que cada una por sí sola dice algo y juntas pues dicen más, ¿no? ¿Qué es un templo? Un lugar de adoración, un lugar de adoración. ¿Y qué significa santo? Sí, estrictamente la palabra santo viene de estar apartado, ¿cierto? De ser puesto aparte con un propósito muy especial, muy específico. Y es un vocablo que en últimas en la escritura siempre se refiere a Dios. No hay una manera de pensar en santidad sin que Dios haga parte de la ecuación. Podríamos decir de cierta manera que la palabra santidad tiene sentido a causa de Dios. De otra manera nosotros no sabríamos ni para qué serviría la palabra santidad. No es como decir gato, y cogemos un gato por ahí. Y gato espiritualmente es no sé qué cosa rara, no, ¿cierto? Pero en este caso santidad no es una palabra común, aunque no es una palabra rara, ¿no? Ustedes me entienden, pero no es una palabra tomada de nuestras costumbres para hacernos ver algo espiritual, sino que es más bien todo lo contrario. Es una palabra que tiene sentido porque tiene que ver con Dios. La santidad misma está asociada a quien es Dios. Entonces dice que esto lo está haciendo Dios porque los conciudadanos y los miembros de la familia, dice aquí, son edificados sobre el fundamento para ser un templo santo en el Señor. Entonces esto nos habla de una adoración, ¿cierto? O estamos siendo edificados para adorar, pero no en cualquier tipo de adoración. Una adoración, no debería tener apellido, pero por causa de tantas cosas que se ven hoy en día, una adoración santa, ¿cierto? Pero cuando la Biblia habla, la adoración, no quería profundizar allá, pero la adoración está estrechamente ligada a aquello que se adora. ¿Sí? Eso es obvio, hermano, pues sí, obvio, ¿no? Pero lo que eso quiere decir es que la adoración puede tomar un montón de formas diferentes, dependiendo de qué se está adorando. Entonces, si ustedes entran así se llama, al templo de Maradona, por ejemplo, en Argentina, pues la adoración va a ser muy diferente. La adoración va a estar asociada a cosas muy diferentes. En estas culturas de los primeros siglos, que de pronto no es distinta a la nuestra, solo que no se hace como se hacía antes, estos templos de los dioses de la mitología griega, nórdica, cualquier mitología, la mayoría de estos dioses se les adoraba de formas bastante grotescas, de formas bastante perversas, sea
sea en el índole sexual, sea en el trato de los infantes, por ejemplo, sea en el trato de las mujeres. Las formas de adoración han sido vergonzosas en el registro de la historia. Aún los arqueólogos encuentran retratos de cosas que se daban en estos templos y no hablan muy cómodamente de esas cosas porque son cosas que rechinan. Pero eran adecuadas ¿para quién? Para aquel a quien estaban adorando. Bueno, cuando se trata de Dios, puede que la palabra no cambie, pero definitivamente sí cambian las formas, los medios, los instrumentos, las disposiciones con las cuales se adora a Dios, para hacer un templo santo en el Señor. Entonces, la iglesia necesita recordar, nosotros como iglesia necesitamos recordar, que el propósito de todo lo que Dios hace, o parte, o uno de los propósitos que Dios tiene con las cosas que hace en medio de nosotros, pero específicamente en este caso, porque miren lo que dice, que estamos siendo edificados. Entonces, en esta labor, específicamente, cuando el Señor nos edifica en este templo, es para que le adoremos. Porque Él vive en medio, Él es quien está en medio. Él edifica este templo y el objeto de la adoración de este templo es Él. No hay otro objeto de adoración. Y yo creo que eso debería impactar mucho la manera como la iglesia se conduce, como los creyentes nos conducimos. Porque, repito, la idea no es profundizar en lo que la adoración es, pero ustedes miran allá el Antiguo Testamento, bueno, habría que conectar varias cosas, digamos. De pronto la palabra, o la palabra adoración en el Antiguo Testamento principalmente, es una palabra que significa postrarse, poner el rostro en el piso delante de algo o de alguien. Cuando uno empieza a revisar, ¿no?, esta idea de la adoración a lo largo de la Escritura, te das cuenta que la adoración no es una cosa que se hace en un lugar en particular únicamente. Es decir, es que cuando vamos a la iglesia adoramos. Sí, eso pasa. Pero con Dios, la adoración es, por decirlo de alguna manera, es una actitud del corazón de los que le pertenecen a Él. De manera que nosotros no adoramos cuando vamos al culto, por ejemplo. El Hijo de Dios continúa adorando a Dios en el culto. ¿Me hago entender mejor lo que quiero decir? Ahora, otra vez, pero esto de adoración, ¿cómo se traduce, no? Porque, no. Pero ahí estamos para irnos en el paseo al día siguiente. Pero y se trata de ir a la reunión. No, sí, mañana lo arreglo, mañana plancho, mañana hago todo. ¿Y qué pasa mañana? Que mañana también me levanté tarde, o sea, porque todo lo que durante la semana el trabajo no me deja hacer, lo hago el domingo descanso, el domingo me echo a la locha, el domingo me despierto tarde, todo es el domingo. ¿Y qué pasa el domingo? Entonces el domingo llego tarde a la iglesia. El domingo, y siempre hay algo que nos excusa. Mi papá siempre coloca el ejemplo con el trabajo, ¿no? Dice, usted al trabajo va si está enfermo. Usted en el trabajo no pela día, usted para el trabajo hace lo que tenga que hacer. Pero el Señor sí puede esperar, el Señor sí entiende, no hay que ser legalistas con el Señor, y decimos un montón de cosas. Que realmente lo que eso muestra es que no le estamos dando a Él la adoración que le pertenece. Y no porque no cantemos,
sino porque otra vez, la adoración es una cosa que va en el corazón, es una actitud, es una respuesta ante el carácter supremo de Dios. Si me proponen que a las 4 de la tarde tengo que ir a X lugar para hacer un negocio grande, yo estoy seguro que no le van a decir, no, porque a esa hora voy a escoger irme a evangelizar. Yo estoy seguro que ningún hermano hace eso. No, hermano, yo voy y luego evangelizo, ¿no? Con esa plática compro bastantes tratados. Yo sé que no haríamos eso. Ah, pero con el Señor sí. Con el Señor sí escogemos otras cosas antes que al Señor, aun cuando nuestro primer compromiso ha sido con el Señor. Pero al Señor sí le decimos, no, Señor, espérame que llego tarde porque voy a hacer un negocito por allí. Luego te alcanzo. Miren, la idea de ser un templo santo no es una idea religiosa. No es una idea de que así para que se hagan los cultos. Es para que a Dios les cantemos 3 canciones. De eso no habla ser un templo santo en el Señor. De hecho, vamos a ir a Corintios, pasaje que mencionaba ahorita porque creo que es muy necesario para nosotros. Dice el versículo, capítulo 3, 1 Corintios 3, perdón, si no he mencionado el capítulo. Versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí Pablo está regañando a los corintios, ¿cierto? No vamos a detenernos en todo eso, y esto tiene que ver con la otra faceta, donde los creyentes somos parte activa de la edificación de este cuerpo, de este templo. Pero centrándome en la idea de la adoración, miren lo que dice el 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo es. No habla de adoración ese versículo, pero la cosa con la forma en la que quiero conectar el versículo es, miren que para Dios este templo no es algo de los fines de semana, no es algo de los días de reunión. Para Dios este templo no es un asunto de formas, es un asunto de fondo. Para Él el asunto de su templo es tan serio, es tan importante, que Dios está presto a destruir al que destruya su templo. O sea que la cosa no es sencilla. Porque el templo de Dios, ¿cómo debe ser? Santo. Entonces, vivir en santidad es una forma de adorar a Dios. Y vivir en santidad es vivir conforme al carácter de Dios, es vivir conforme al deseo de Dios, es vivir conforme a los propósitos de Dios. El tema es que nosotros nos hemos estado desarrollando en un mundo donde la iglesia es un asunto social, la iglesia es un asunto humanitario, la iglesia es un tema religioso. Y sí, de cierta manera la iglesia es un tema religioso, pero no en el sentido vano y vacío de la palabra religión, ¿no? Pero así es como se entiende la iglesia. Y los creyentes hemos perdido, y me incluyo en eso, no crean que nosotros hemos perdido de vista la identidad de la iglesia. El propósito de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia es y para qué la iglesia está en este mundo? Para la mayoría de los creyentes, la iglesia es un sitio donde usted va a callar su conciencia de que está haciendo cosas para Dios. Eso es lo que es la iglesia en últimas. Porque vamos
Vamos al sitio de reunión, que no es la iglesia, vamos al sitio de reunión. Y de estos días hablaba con alguien en chiste, pero no tan en chiste, ¿no? Han pasado varios años ya. ¿Cómo se llama el señor este aquí? ¿Cómo se llama? Oh, no tengo ni idea. Pero lo vemos todos los domingos. Pasamos al lado de él todos los domingos. De pronto le damos la mano casi todos los domingos. Pues no sé cómo se llama. Pasa otro, ¿qué hermanito, hermanito, hermanito? ¡Ey! Primera vez que vienen a la iglesia. Y ya estamos diciéndoles hermanitos y no sabemos ni si son hermanos. Voy a la iglesia para encontrarme con mi combo, con mi gente, con mi rosquita. Y no salgo de ellos. Y a mí me ha pasado, se los he dicho, a veces voy a la iglesia y me encuentro con algún amigo y ahí me quedé toda la reunión por alguna extraña razón. Y no es que sea malo, pero cuando eso es siempre, es porque no estamos viendo cuál es la identidad de la iglesia. Hermano, que va a comenzar la reunión y entonces ese es el momento en que yo voy a preguntar cuánto fue que te costaron los zapatos esos que están bonitos, a ver si yo me compro unos. Ese es en el momento en que voy a desatrasarme de un montón de cosas. O comienza la reunión y creemos que esa es la hora de barrer, lavar, planchar. Vamos a limpiar las ventanas ahorita que están un poco sucias. Yo no sé dónde está eso, porque yo no lo he visto. Y yo no creo que eso sea una imagen muy santa. Cuando en medio de nosotros está el Dios vivo que nos ha redimido, que nos ha salvado, que entregó a su Hijo en el Calvario por nosotros, para que nos gocemos con Él, para que nos sentemos a su mesa, para que nuestro corazón se regocije y tome aliento de estar en su presencia. Y seguramente Él llega primero que nosotros y está ahí sentado delante de todos nosotros. Y nosotros le damos la espalda porque voy a ir a poner el café. Yo veo eso bastante difícil. Hermano, ¿qué tiempo tuvimos hoy en la reunión, cierto? Sí. ¿Y tú dónde estabas? Estaba lavando los baños, hermano, porque estaban sucios. Porque cuando el Señor te está llamando a su mesa, cuando se están entonando cantos para que alabes el nombre del Señor, cuando se está abriendo la palabra del Señor, tú estás haciendo otra cosa. Y les digo, es una idea que a mí me ha confrontado, porque yo lo he hecho. Y no me enorgullece, yo lo he hecho. Con vergüenza tengo que decirlo. ¿Cuánto más cuando es la costumbre? Parece que lo que pasa en la reunión es secundario. Que nosotros vinimos a charlar, a programar el partido para por la tarde. Vinimos a hablar de otras cosas, ¿no? No sé. Cuando miro esto de la adoración, es un asunto serio, pero no por el peso de la obligación, es serio porque eso dice mucho de dónde está mi corazón. Eso dice mucho de qué es lo que es de más valor en mi corazón, qué es lo que más pesa en mi corazón. Y Pablo nos dice que el Señor está haciendo todo esto para que seamos un templo santo. ¿Un templo santo dónde? Dice el final del 21, de quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el Señor.
Creo que en la medida que mi corazón entienda y se aferre más a este propósito supremo de adorar a Dios, seguramente como iglesia cosas van a pasar de manera diferente. Seguro como iglesia vamos a vivir diferente. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a estar donde debe estar. Nuestro corazón no va a estar buscando lo mío, lo que yo quiero. Mi corazón va a estar donde el Señor quiere que esté. Y va a estar lleno de lo que el Señor quiere poner en él. Entonces el Señor, como dice por allá en Isaías, siendo un Dios celoso que no comparte su gloria y su alabanza, estará complacido en medio de los que Él ha salvado. Se regocijará con su pueblo. Eso es un versículo rarísimo para mí que está por allá en Sofonías. El Señor canta sobre su pueblo y en medio de su pueblo. Él se alegra en medio de su pueblo. Imagínense, y Él viene todo contento y se sienta ahí y nosotros nos ponemos a charlar del clima. Yo creo que la cosa no es por ahí. El propósito del Señor es que en este templo se le adore como Él merece. Y versículo 22, que tiene una idea similar para terminar este pasaje, dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados, con los apóstoles, con los profetas, con Cristo mismo, para morada de Dios en el Espíritu. Y esta palabra de morada hace alusión a la comunión que hemos mencionado antes y que está inmersa en la idea de la adoración. Pero esta palabra morada tiene que ver con comunión, o nos hace pensar en comunión. Dios no está creando un templo donde todo es religión y externo, no. Él está creando un templo donde, como Él enseñó desde el Antiguo Testamento, donde Él mora, donde su nombre está allí, donde su presencia está allí. Y allí donde está su presencia, Él quiere estar con su pueblo. Recuerden, Moisés dijo en aquel momento crítico del peregrinaje: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. El Señor les entregó el arca del pacto, les entregó el tabernáculo. ¿Para qué? Para Él morar en medio de su pueblo y bendecirles. Lo llevaron rejo a la lata. ¿Por qué? Porque no consideraban a aquel que moraba en medio de ellos, porque no reverenciaban a aquel cuya tienda estaba en medio de ellos. La comunión, el reflejo de Dios en Cristo para nosotros, así como sucede en una casa cualquiera, ¿cierto? O bueno, como debería suceder en una casa cualquiera. Entonces miren que esta idea de ser edificado se repite varias veces, o la idea del edificio, de la edificación, en el versículo 20, en el versículo 21, en el versículo 22. Entonces hay un énfasis en lo que Dios está haciendo. Hay un énfasis en lo que Dios está haciendo, y como iglesia necesitamos reconocer la mano de Dios obrando y rogar porque su mano siga obrando en medio de nosotros, porque sea Él quien continúe edificando su iglesia. Hemos de reconocer que nosotros somos parte de esto que Dios hace, que Él nos pone y nos usa para edificar, pero es Él el principal edificador. Pero esto involucra una idea de que Él reciba la adoración que le pertenece y de que convivamos con Él de la manera en que es propicia. Es decir, que tengamos comunión con el Dios que edifica la iglesia, que demos tributo, honor, honra a aquel que edifica su iglesia. Y lo leíamos allá en Corintios y dice aquí al final: para morada de Dios, ¿cómo? En el Espíritu. La próxima oportunidad, si el Señor lo permite, profundizaremos un poco en esto del Espíritu en medio de la iglesia. Pero parece ser que todo esto sucede como teniendo al Espíritu como persona
vinculante, como quien mantiene todo junto. Y ya miraremos cómo nos dice la Escritura algunas cosas de que el Espíritu hace eso. Pero en este caso de la Trinidad, la persona que fue dejada para operar en y a través de la iglesia en el tiempo es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se entregó, nos compró y hizo posible todas estas bendiciones. Y en el diario vivir es el Espíritu quien obra en la iglesia, a través de la iglesia, para que los propósitos de Dios sean cumplidos. Pero como dije, profundizaremos eso en otra oportunidad. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, porque ella es veraz y ante ella sea todo hombre mentiroso. Tú eres, Señor, el juez de toda la tierra, tú eres el que nunca cambias. Tú no eres como nosotros para mentir, para arrepentirte, sino que para siempre permanece tu palabra en los cielos. Fieles son tus dichos. Padre, rogamos que tu palabra haya lugar en nuestro corazón. Rogamos, Padre, que tu palabra estimule nuestros corazones para confiar y depender en tu sabiduría y en tu poder para edificar la iglesia. Que tu palabra, Señor, nos se anime a descansar en la obra que tú estás haciendo para edificar tu iglesia. Que estimule nuestros corazones a rendirte el tributo, la honra, el honor que a ti pertenece, oh Dios. Que podamos vivir postrados delante de ti, como María, que escogió estar a los pies del Maestro. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones hemos sido como Marta, quizá con buenos deseos, con buenas intenciones, pero no midiendo bien qué es lo más importante, no dando el lugar adecuado a cada cosa. Ayúdanos, Señor, a hacerlo así de hoy en más. Ayúdanos, Padre, a vivir en plena comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir con esta conciencia de que estás con nosotros todos los días, morando con nosotros y en nosotros a través de tu Espíritu. Cuanto más como iglesia, Padre, podamos reconocer tu presencia en medio nuestro para cada situación. Padre, gracias porque tú cumplirás lo que te has propuesto. Gracias porque tu palabra no vuelve a ti vacía y gracias, Señor, porque eres tú quien tiene el poder para cambiar los corazones, para transformar vidas, si nos rendimos, Señor, ante ti. Allí queremos permanecer en tu presencia, postrados, para que hagas de nosotros instrumentos para la gloria tuya, para que en nosotros formes la imagen de tu Hijo cada vez con mayor claridad y que los hombres puedan ver las glorias tuyas en medio de los que hemos sido redimidos por su sangre, que los hombres puedan notar a aquel que se ha entregado por nuestros pecados. Gracias por este tiempo, rogamos tu bendición, tu cuidado, rogamos por aquellos que hoy no pudieron venir, por los que están de viaje, y seas tú guardando sus vidas y que cada uno de nosotros también, Señor, nos lleves de regreso al hogar y que tu palabra siga hablando a nuestro corazón. Por Cristo oramos dándote las gracias, oh Dios. Amén.